Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Hoy nuestra entrevista está dirigida a un escritor loreño que curiosamente es más conocido como escritor fuera de Lora que dentro. Bueno, ya después él nos explicará si eso es así y por qué. Estamos aquí en el patio de su casa, un patio pequeñito pero muy sevillano, muy bonito. Y en fin, que nos disponemos a charlar de lo que él escribe. Él es autor de varios libros. Dos de ellos son de psicología aplicada, es decir, está relacionada con el estrés, con la meditación, la relajación, y otros dos de ellos son libros que están relacionados con la filosofía, con lo que él llama filosofía científica o filosofía de la ciencia, es decir, son ensayos filosóficos. Nuestro invitado también ha impartido conferencias y cursos en diferentes auditorios, asociaciones y empresas, y también durante un tiempo ha sido, bueno, y sigue siendo un hombre relacionado con el mundo del deporte, incluso ha llegado a tener y reventar un gimnasio. Antes de empezar y a decir su nombre, les voy a presentar pues lo que yo considero que es ya una abundante bibliografía. Uno de los libros que tiene, quizás de los primeros que escribió, se llama El sueño universal, que está relacionado pues con el estrés, la gestión del estrés y, en definitiva, aspectos psicológicos. Igual que el siguiente, que se llama método MMP, método mente en positivo, y otros dos relacionados con la teoría que él ha desarrollado y sigue desarrollando, que se llama la teoría UDO. Tiene este primer libro, Introducción a la teoría UDO, que precisamente lo presentó junto con otros relacionados con él en la Facultad de Ciencias de la Información, Facultad de Periodismo de Sevilla, y que en nuestro antiguo periódico Radio de Papel recogió en su momento con el titular de Manuel Medina presenta su libro en la facultad. También el último libro de estos relacionados con la teoría UDO se llama La utopía realista, que junto con un tercero que todavía no ha salido, pero que pretende publicar, se llama Divulgación sobre la teoría UDO. Así que tenemos de estos 5 libros, 4 publicados y 1 pendiente por publicar, y del contenido de estos libros hablaremos a lo largo de esta entrevista. Bueno, pues este entrevistado de hoy, aunque ya ha salido aquí en la reseña periodística, pues es Manuel Medina Zurita. Hola, Federico, ¿qué hay? Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú?
también estamos bien. De acuerdo, eso es bueno. Bueno, Manuel Medina, tú profesionalmente has estudiado turismo, has sido durante bastante tiempo funcionario del Ayuntamiento de Lora, estás recién jubiladito, pero lo que vamos a hablar de ti no está relacionado con eso, está relacionado con tu vocación intelectual de escritor. Una segunda o tercera actividad, digamos. Sí, porque yo he estado de funcionario, también he tenido el ayuntamiento, el gimnasio abierto al público, y esta es digamos que es la tercera actividad, que es, como tú dices muy bien, una vocación y es de tipo intelectual. Escritor. Bueno, y más bien soy un pensador obligado a escribir, como decía Descartes. Bueno, yo creo que... Es que pensar me gusta, escribir es un trabajo. Pero el escritor tiene claro. El escritor tiene que pensar, o hay... Sí, no puede haber disociación. Sí, sobre todo si es... Si no es un repetidor de cosas, claro. el escritor tiene que ser ante un pensador. Sobre todo si para las obras de ensayo, y también sobre las primeras, es toda una cuestión en la que primero se piensa, se llega a conclusiones, y después, pues para que no se los lleve el viento esos pensamientos como a las nubes, pues los tienes que escribir. Ya te digo, pensar para mí, aunque para muchas personas no lo es, para mí sí es un placer, es mi naturaleza propia. Y escribir es un trabajo, tampoco es muy duro, pero es un trabajo. ¿Y qué es lo que te ha llevado a ti? ¿Qué te ha impulsado a escribir? ¿Qué necesidad sentías para compartir con la gente, con los demás, lo que tú pensabas? Yo creo que es la misma que la de todos los que escriben, es dar a conocer sus conclusiones, sus pensamientos, ver cómo podían a otras personas compartirlos, estar de acuerdo o no, y si podía en algún aspecto ayudar a los demás, a los que escribieran, porque yo los libros que escribo casi siempre tienen una intención pedagógica, ¿sabes? Aunque al principio, cuando era más joven, decía, tú tienes que hacer esto, no, ahora digo, deberías, tienes que hacer ejercicio, no, deberías de hacerlo, pero bueno, si quieres hacerlo lo haces y si no, pues no lo haces. Pero casi siempre ha sido por ayudar a los demás. Me ha guiado una intención de divulgación, como ya digo en la obra que está pendiente, de divulgación de mis pensamientos, porque creo que son interesantes para todo el mundo, para quien no los conozca. Tus primeros libros están relacionados con el estrés, sí, la meditación y la relajación. Sí. El sueño universal, sí, y el otro, MMP, que le llaman, método Mente en Positivo. Mente en Positivo, con el subtítulo de Metodologías prácticas de eficacia probada para mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Bueno, pues dinos algo de estos libros. Bien. Lo fundamental, naturalmente. Bueno, yo comencé a practicar relajación profunda o meditación, como se le llama ahora, con unos 17 años. Y más que nada fue por mi iniciación al deporte, ¿no? Leí en un libro que había un campeón de mi deporte, que es la cultura física, que era francés, creo, que este señor pues practicaba relajación porque decía que servía para recuperarse mejor y más rápido de los entrenamientos duros que hacían. Y entonces pues yo comencé a hacerlo, pero después vi que tenía otras muchas aplicaciones. Y tiene aspectos pues con todo lo que nos pueda interesar en la vida, con la salud, con las relaciones. En realidad lo que hace es mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Y el segundo libro es una ampliación de una parte del primero, donde ya se inicia el tema este de la relajación y sus efectos sobre nuestra vida. El segundo es una ampliación y es todo de esa temática. Por eso se llama Método Mente en Positivo y por eso digo que tiene relación y que mejora todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud a las relaciones, nuestro carácter, etcétera, etcétera. En principio porque yo también tengo un carácter fuerte y a mí me interesaba mediante esas temáticas serenarme un poco, controlarme de vez en cuando, y también me di cuenta que, toda la persona que practique relajación y meditación, pues se ve menos afectada por el exceso de estrés.
pues lo que se llama médicamente distrés, que tiene unas repercusiones muy negativas en todos los aspectos de la salud. Has hablado que llegaste a este mundo a través del deporte, pero sin Inicialmente. embargo, cuando hablamos de meditación, casi automáticamente muchos traducimos oración, y pudiera ser que las motivaciones fueran religiosas, pero en tu caso han sido... En mi caso, inicialmente no fueron religiosas. Sí que una parte de toda la teoría de pensamiento que yo he desarrollado, sí tuvo inicialmente una motivación de tipo filosófico, metafísico, religioso, porque mi pregunta inicial, y yo era un adolescente, me pregunté cómo era posible que existiera el mal en este mundo, si se supone que Dios es omnisapiente y omnipotente, y no entendía muy bien en aquel aspecto, y con aquella edad, y creo que casi nadie lo entiende bien, cómo es posible que este mundo sea en una parte tan negativo, aunque en otra parte tan positivo, que sea una mezcla de luz y de sombra, y como dice la teoría Udo, pues una contraposición entre todos los aspectos positivos de la realidad y los negativos, y concretamente en cada parte, en cada cuestión específica en la que nos centremos, siempre existe esa llamada hasta ahora dualidad, que yo llamo unidualidad. Y todas esas interrogantes te las planteabas tú ya con 17 años, cuando estudiabas los Salesianos de Utrera. Sí, contigo. Bueno, fue un poco después, cuando ya salí de allí. Pero vamos, es que no te recuerdo yo en aquella época, hemos sido compañeros de estudio, de bachillerato en los Salesianos de Utrera, y no te recuerdo yo en aquella época... Muy filosófico. Muy filosófico. Me interesaban más otras cuestiones, ¿no? Bueno, pero eso es normal. Lo que pasa es que sí que me las preguntaba de vez en cuando. Y esa fue una de las motivaciones iniciales. Y luego cuando empecé a practicar meditación, pues ya te digo que no solo comprobé que era cierto lo que decía aquel señor deportista francés, que nos ayuda a recuperarnos mejor de los entrenamientos físicos, sino que también nos ayuda a pensar mejor y también a defendernos del exceso de estrés que tanto nos afecta en nuestra vida. Hoy hay un exceso de estrés que afecta radicalmente a todo el mundo y que produce muchísimas enfermedades o las empeora. Entonces, en la meditación, en la relajación profunda, es como una medicina gratuita y libre para todo el mundo que pueda practicarle a diario. Mente sana, incorpore sano, ¿no? Es un axioma de la antigua Grecia que yo sigo muy al pie de la letra. Y bueno, y el tema de la meditación y la relajación están íntimamente unidos con el control del pensamiento. Mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿podemos llegar a controlar realmente nuestros pensamientos? Porque hay gente que dicen que la gloria y el infierno están aquí, que la felicidad y lo contrario también están. Es decir, el control de los pensamientos, ¿es posible? Es posible, pero esta, como en todo, es una cuestión gradual. Es decir, que si tú, por ejemplo, si no practicas meditación, te autocontrolas. A mí me gusta más ponerme siempre la palabra delante, autocontrolar, porque el control me parece algo como de control, intentar controlar el pensamiento de los demás. Me gusta más hablar de autocontrol. Si tú te autocontrolas en un porcentaje, digamos, del 40%, pues si practicas meditación te puedes controlar en un porcentaje del 60 o 70% y también puedes mejorar tu vida en un 30% o en un 20%. Siempre es un porcentaje de mejora. Es decir, que no se puede conseguir una felicidad absoluta. Quien busque la felicidad absoluta en este mundo se ha dormido en clases de geografía e historia. ¿Qué relación haces tú entre el mundo de las emociones y el mundo de los pensamientos? Es decir, la cólera o la compasión, la alegría, la ira, el amor, eso tiene que ver algo con lo que generamos aquí. ¿Qué es antes y qué es después? Yo no te sabría decir si es antes una cosa o es después otra. Creo que tiene una interacción y que a veces son primero las emociones y después vienen unos pensamientos
y otras veces son primero los pensamientos y después vienen las emociones en función de tu interacción con la vida, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que si se practica técnicas de gestión y control del estrés, método mente en positivo u otro cualquiera, que hay muchos, pues eso te mejora en ese sentido. Es decir, que tú controlas no solo tus pensamientos, sino también tus emociones. Tú con esa práctica, e insisto, porque es práctica, si no practicas no hay beneficio, es lo mismo que el ejercicio. Si tú, tú puedes saber toda la teoría que quieras, pero si no practicas no tienes los beneficios. Con esto es igual, tú tienes que practicar las técnicas de gestión y control del estrés. Tú no solo positivizas tu mente, tus pensamientos de tipo racional, sino también tus emociones y tus interacciones entre el mundo emocional y el mundo intelectual racional. En el mundo de hoy, pues el estrés es algo que está permanente, ¿eh? Y desde la medicina alternativa y desde la medicina oficial convencional se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas, es decir, de las enfermedades provocadas por el estrés, por la negatividad. ¿Tú crees que efectivamente existen las enfermedades psicosomáticas, que el origen de las enfermedades realmente empiezan aquí? ¿O crees más en la herencia genética? Yo creo en las dos cosas, pero la herencia genética si se ya trae un tipo de enfermedad, es porque nuestros antepasados, padres, abuelos, tenían ese tipo de pensamientos y esa forma de vivir. Pues esa forma de alimentarse, esa forma de ser, esa forma de comportarse, esa forma de pensar y esa forma de sentir emociones. Y en la medicina psicosomática te puedo decir que cuando yo empecé con todo esto, la medicina oficial lo veía como una actividad y unos conocimientos muy secundarios y muy poco serios. Pero eso ha ido cambiando y desde hace unos 20 o 30 años la medicina oficial lo que afirma y dice es que el 90%, por no decir el 100% de las enfermedades de nuestra sociedad, más que de las antiguas, tienen relación con un exceso de estrés y que en ese sentido son psicosomáticas, porque el estrés puede ser físico o puede ser mental. Pero según la teoría general del estrés, que es de un señor que se llamaba Hans Selye, que es un fisiólogo que era austrohúngaro, creo, pero nacionalizado canadiense, este señor lo que afirma es que la respuesta del estrés es genérica, ya comience por la cabeza o comience por el cuerpo. Y la reacción del organismo siempre es la misma, es tensarse, y si no hay una manera de calmar esa tensión, que popularmente se llama los nervios, hoy le llamamos estrés, es el exceso de estrés. Si no hay una manera de calmar ese exceso de estrés, esa tensión hacia el nervio, eso produce las enfermedades. Todas, unas con una relación más directa, por ejemplo las del aparato locomotor, las enfermedades de los huesos, de la musculatura, pero también todas las psicológicas, la depresión, el estrés, la ansiedad. Todo eso tiene una relación directísima y además la medicina oficial, digamos, lo afirma así de esa manera, hoy en día. Desde ciertos sectores de la medicina convencional, oficial, está habiendo ahora una especie de fuerte contraataque contra las medicinas alternativas. Contra algunas. Homeopatía. La homeopatía. Por ejemplo, naturistas. ¿Tú no crees que estas medicinas alternativas aportan realmente algo a la forma de vivir de hoy? Es que hay muchas medicinas alternativas, hay muchas disciplinas, entonces yo creo que, por ejemplo, lo relacionado con las técnicas de gestión y control del estrés, la medicina oficial no lo está combatiendo, pero sí, por ejemplo, la homeopatía. No sé si eso más bien tiene relación en una lucha por la producción y por el mercado farmacéutico que por otra cuestión, pero yo creo que las medicinas alternativas en general sí que aportan mucho a la medicina. De hecho, la medicina que ha habido de forma milenaria, la que se ha practicado en la antigua China,
que es la más conocida, de las más antiguas. Es un tipo de medicina alternativa que también utilizaba las plantas y todo eso, y parece que no lo hacía muy mal, a razón de los millones de chinos que hay. ¿Tú crees que los psicólogos y los psiquiatras han sustituido a los curas en este aspecto? A los curas. Yo es que creo que hay que diferenciar un poco. Lo digo por la necesidad que tiene hoy la gente en general, ¿no? De exponer públicamente su intimidad en las redes sociales, ¿no? Cuando antes solamente se lo contaban a los curas. Y hoy los curas se quejan de que la gente no va a confesarse. Porque ya se confiesan en público. Pero está claro que son los psiquiatras y los psicólogos los que han ocupado ese espacio. Sí, incluso hay una disciplina que tiene un nombre inglés o es un anglicismo, se llama coaching, el coaching, que consiste prácticamente en escuchar a la persona para ayudarle a través de esa especie tipo de confesión. Bueno, en cierta parte, en cierto sentido, sí es verdad que hoy la psicología ejerce esa función, pero yo creo que la religión tiene su sentido, su significado, y tampoco hay que obviar el papel de la religión en el mundo, aunque a nosotros particularmente nos guste o nos disguste, que yo no estoy afirmando mi opinión en este caso al respecto. Las religiones son importantes y hay que considerarlas en su función social e histórica. En definitiva, con todos estos temas, todo el mundo lo que buscamos es el mayor grado de felicidad, ¿eh? Evidentemente. ¿Tú crees que el dinero, que es en lo que piensa todo el mundo para ser feliz, ¿tú crees que el dinero, hablando en el contexto que estamos hablando, hace feliz a la gente? ¿Puede llegar a ser feliz? La felicidad no, es mucho más compleja que eso. Yo creo que la felicidad es un plato muy complejo, que consta de muchos ingredientes, y hay que ser un gran chef de categoría de varios michelines para poder hacer eso, porque ya popularmente se dice salud, dinero y amor, no solo dinero. Además, el dinero está en segundo lugar. Primero la salud, después el dinero y después el amor. Hay muchas personas que dicen salud, amor y dinero, y después ya meten cuartos componentes como es la autorrealización, el sentirse en la vida realizado, poder hacer lo que quiere, ese tipo de cosas. Entonces la felicidad es algo muy complejo en lo que estamos luchando todos por conseguirlo. Algunos los conseguimos en mayor o menor grado, y yo digo que eso siempre es una cuestión gradual además. No se puede conseguir al 100%, pero por lo que luchamos es por tener un mayor porcentaje, por sentirnos más felices, aunque no absoluta y totalmente felices, porque eso, ¿quién lo tiene? A lo mejor en determinados momentos, pero también luego vienen otros momentos. La vida es luces y sombras, claro oscuro, y está hecho de grises, no o blanco o negro, sino muchos grises, tonalidades de grises. Y lo cierto que es verdad es que en este terreno cada uno se busca las habichuelas como puede. Sí, cada uno tiende a hacer lo que le gusta, y claro, afortunadamente la vida es diversa y los gustos de las personas también. La diversidad es una de las esencias de la vida. Esencial quiere decir que si no existiera la diversidad, esta vida, tal como la conocemos, no existiría. Existiría otra o existiría otro universo, pero este mundo, esta realidad sin diversidad, no existiría, no puede ser. Es esencial la diversidad para la vida. Bueno, vamos a meternos ya en la teoría Udo, porque todos estos temas... Vamos a beber agua, que esto es serio. Estos temas que estamos hablando dan para mucho y para largo. Pero nosotros no tenemos que abordar tiempo de la entrevista. Ya hemos dicho que tienes escrito 2 libros, Introducción a la teoría Udo y después La utopía realista, Teoría Udo, el nuevo paradigma del siglo XXI, y pendiente, otro que es la divulgación de todo esto. Bueno, sí. Para empezar, explícanos lo que significa Udo. Udo es un acrónimo, son las iniciales de unidad dual opuesta. Unidad dual opuesta, Udo, las iniciales. Y esa, digamos que la Udo es según esta filosofía y este pensamiento, pues es la estructura básica y esencial de la realidad.
y entra en contraposición con lo que las antiguas filosofías llamaban dualidad opuesta, que el nombre se parece, dualidad opuesta y unidad dual opuesta, pero es casi completamente diferente, o más bien se puede entender que la unidad dual opuesta es una evolución en la comprensión del mundo, de la realidad y de cómo funciona, una evolución a partir del antiguo pensamiento. El antiguo pensamiento decía que la realidad estaba formada por dualidades opuestas, tanto en la antigua Grecia se decía eso, como en el Oriente pues se hablaba del yin-yang. Yin y yang. El yin y el yang, pero es lo mismo, son las dualidades opuestas. Y la dualidad opuesta es un concepto que dice que la realidad está formada por componentes que se oponen uno a otro, que luchan entre sí, y lo más importante de esto es que su lucha es a muerte, es a destrucción de uno contra el otro. Por ponerte un ejemplo que nos llegue más, pues, por ejemplo, las ideologías políticas, ¿no? Pues tenemos la izquierda y la derecha. Pues, si te parece, hablamos más de eso, ¿no? Pero es que para que veamos lo interesante que es eso, sí, la dualidad opuesta dice la izquierda contra la derecha. Pero yo te voy a poner unas cosas más cercanas a todas las personas. Dolor y placer. Sí. Luz y oscuridad. El yin y el yang en Oriente, ¿no? ¿Son caras de la misma moneda o son realidades distintas? Según la unidad dual opuesta y según la teoría Udo, son caras de la misma moneda, pero teniendo en cuenta que es una moneda que tiene dos caras y que a la vez está integrada. Lo que dice la dualidad opuesta es que esa moneda tiene dos caras y que las dos caras son diferentes, pero la unidad dual opuesta, la teoría Udo, te dice que no, que hay dos caras efectivamente y además se oponen y las sentimos como realidades opuestas, pero forman parte de una sola unidad que además está dividida en grados, ¿sabes? Porque el ejemplo de la moneda es un ejemplo, pero en la vida lo que existe en realidad son grados de la misma unidad dual opuesta que está en todos los aspectos de la realidad, tanto en nuestra mente como fuera, a nivel microscópico, a nivel macroscópico, a nivel universal. Tú puedes estudiar astronomía y ves las unidades duales opuestas, las UDOs, en el mundo de la astrofísica. La oscuridad sería la ausencia de luz. Y la luz, la ausencia de oscuridad. Es que es lo mismo. O sea, eso, si tú lo entiendes como una dualidad opuesta, esto es algo complejo, porque en realidad todo el mundo, todas las personas con las que tú hables, ven el paradigma, por eso hablamos del paradigma, que no es lo que entendemos por un ejemplo, sino es, en este sentido de la teoría filosófica, es la forma en que nosotros vemos la realidad. Nosotros vemos, normalmente todo el mundo ve la realidad según el paradigma antiguo que todavía es actual. Y vemos la realidad en forma de dualidades opuestas. Y aquí estamos hablando de un cambio, una forma de ver la realidad que es parecida a la antigua, pero es diferente. Entonces tú ya no ves la realidad como formada por dualidades opuestas, que son cosas diferentes, que se oponen una a la otra y se destruyen una a la otra, sino que ves que la realidad está formada por una cosa y la contraria. Unidades duales opuestas que se oponen y se enfrentan, pero no se pueden destruir una a la otra, porque entonces se destruiría el universo y la realidad. ¿Tiene esto algún paralelismo con la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis? Sí, la dialéctica hegeliana, lo mismo que la filosofía del yin-yang o la antigua filosofía griega de las dualidades opuestas, son antecedentes de la teoría Udo. Y la teoría Udo es una evolución que tiene como base esos antecedentes, pero digamos que lo que hace es ver la realidad y el mundo desde un punto de vista y de una perspectiva científica y de la filosofía de la ciencia, y teniendo en cuenta todos los conocimientos que hoy tenemos. Porque, por ejemplo, personalidades tan enormes como Descartes o Hobbes o Kant, todos estos que pertenecen a la revolución científica y al cambio de paradigma de la Edad Media a la moderna, del siglo XVII, XVIII y todo eso, te hablaban de que había que dominar a la naturaleza. Y hoy, por ejemplo, lo que sabemos es que no tenemos que dominar a la naturaleza, sino integrarnos con ella, porque si no nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. Por esto no vamos a considerar nosotros que Descartes era
era absurdo. Simplemente este señor en su siglo XVII no tenía la información que tenemos hoy. Entonces la teoría Udo es como una modificación de todas estas teorías antiguas, pero teniendo como base todo eso. Por lo tanto, no decimos que el yin-yang o la dualidad opuesta de los griegos o la filosofía de Hegel estén equivocadas. Lo que decimos es que desde nuestra perspectiva actual sí que vemos que hay que modificarlas en cierta forma, pero basándonos siempre en las afirmaciones que realiza la ciencia, no en nuestras propias opiniones. Bueno, vamos a bajar un poquito a la realidad y vamos a ver las aplicaciones de la teoría Udo. Aplicaciones prácticas. Tú, en el libro de la utopía realista, bueno, antes de entrar, me gustaría preguntarte, ¿una utopía puede ser realista? El título me gusta, ya sabes, aunque lo haya puesto yo, porque realmente sí, es que las utopías siempre se han considerado, hay que diferenciar, y por eso yo lo hago ya en el libro, lo que es quimérico de lo que es utópico. Lo quimérico es imposible, pero lo utópico es muy difícil, es casi imposible. Pero es alcanzable. Pero es alcanzable. Entonces, si es alcanzable, es realista, no es irreal, no es quimérico. Eso de lo que yo hablo ahí es muy difícil, pero es posible. Bueno, pues en tu libro de la utopía realista afirmas lo siguiente: las crisis económicas, como la actual en España y Europa, y sigue teniendo vigencia la actual, porque aunque algunos dicen que seguimos, que ya hemos salido, no hay más que ver los datos de la prensa. Bueno, la crisis económica como la actual en España y Europa, y mundial también, son creadas de forma planificada por el extremismo capitalista, buscando el efecto final de la crisis: que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Eso sí que lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Pues eso, yo quiero que te explique la teoría Udo aquí con esto. Venga, explícanos el tema este. Este es un tema complejo y hay que bajar desde unas alturas o profundidades filosófico-científicas a la vida pura y dura y a lo que nos interesa a todos. ¿Por qué vivimos mejor o peor? ¿Por qué nuestra economía está mejor o peor? Y tal. Y estas son las aplicaciones derivadas de la teoría Udo y conseguidas o realizadas a través de la aplicación de esta forma de ver el mundo sobre la política, sobre lo social, sobre lo económico, sobre lo ideológico. Porque en este libro de divulgación sobre la teoría Udo, yo lo que afirmo es que si esta teoría llega a ser difundida y conocida popularmente, entonces tendrá unos grandes y fuertes efectos de tipo social, económico, político, ideológico, también religioso, espiritual. Porque es un cambio una transformación en la forma en que el ser humano ve y comprende la realidad, el mundo, a su mente y a su relación entre el mundo y la mente. Todo esto es las alturas y las profundidades. Pero ahora decimos, ¿por qué afecta? Bueno, porque la política, como todos los demás aspectos de la vida, es un audo muy interesante, como puede ser, por ejemplo, el audo ateísmo, espiritualismo o ateísmo, religiosidad, ¿no? Bueno, la política es un audo. Y la unidad dual opuesta, el laudo política, está formada por la lucha entre la izquierda y la derecha. Y la crisis esta que hemos tenido, y yo estoy de acuerdo contigo en que no hemos salido, porque para mí que se hubiera salido sería que el pueblo hubiera salido. Los que han salido ha sido la clase financiera alta, se ha aumentado el PIB otra vez, parece que estamos mejorando, sí, pero estamos mejorando en los grandes números y tal, pero los sueldos siguen bajos, las consecuencias desastrosas de tipo socioeconómico y político sobre la clase obrera y sobre el pueblo no se han aligerado todavía. No, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Y entonces por eso se afirma ahí que las crisis de este tipo son creadas por la clase superpudiente, sí, el gran capitalismo, para conseguir un efecto. Y eso es muy complejo de explicar, pero si se explica se entiende. Eso es así. No, se entiende perfectamente lo que dice.
Bueno, se entiende lo que se dice, yo te digo el mecanismo por el que ellos lo crean, ¿vale? Es como si tú dices, yo sé jugar al ajedrez, pero te pones a estudiar la jugada del maestro y tú dices, sí, pero bueno, quiero es complejo. decir que las conclusiones en las que tú has llegado son claras. Se podrá estar o no de acuerdo. Claro, después lo que pasa es que ahí hay todo un capítulo, que en realidad fueron 2 artículos que yo fui a escribir para publicarlos, no se publicaron, pero están escritos ahí como la suma de 2 artículos que hablan sobre la crisis creada. O sea, el artículo y capítulo del libro se llama La crisis creada. Y se explica cómo se ha creado, cómo se ha hecho y cómo efectivamente se realizó todo ese proceso para llegar al resultado deseado por estos que crearon la crisis, que era que los ricos tuvieran mucho más dinero todavía y los pobres menos, porque existe una cantidad de dinero y lo que se hizo mediante la crisis fue que pasó de los bolsillos de los pobres, de millones, a unos pocos. Aquí en España estadísticamente, ¿qué pasó? Lo dice la televisión, hay 80.000 ricos más y 3 millones de pobres más. Está claro. Hoy, el día que estaba haciendo la entrevista, 16 de octubre, en El País, tiene un titular que es un poco alarmante. 1 millón de titulados universitarios en España están en riesgo de exclusión social. Eso habla por sí solo. Vamos a continuar. También afirmas que ante la imposibilidad de cambiar el mundo totalmente, optemos por cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver y comprender el mundo. Entonces, lo que yo te pregunto es, te propones efectivamente un cambio de pensar, de conciencia y de conducta, pero ¿hacia dónde? Hacia lo positivo, hacia lo que yo entiendo positivo, y yo lo explico ahí. Si tú lo lees y entiendes que es positivo, estaremos de acuerdo, si no, pues tendremos un debate. Pero yo entiendo que es positivo, por ejemplo, que las personas pues practiquen más meditación o relajación, control del estrés. Explico por qué. Tengo incluso un libro con todo desarrollado, con ejercicios, donde digo que eso es positivo y es bueno para las personas. Después, en estos libros de filosofía, de pensamiento, de ensayo, esto da lugar a un cambio de conciencia, de mentalidad. Explico que todo esto es positivo porque la persona que comprenda este tipo de cuestiones y poco a poco vaya cambiando su forma de ver la realidad, el mundo, su propia mente a sí mismo, su relación entre su propia mente y la realidad, esta persona, pues, yo afirmo y argumento que se vuelve más profundamente democrática. Siempre en un concepto gradual. Yo siempre hablo en conceptos graduales. Nunca hablo blanco o negro, sino en una graduación y por pasos vamos, ¿no? Pues se vuelve más democrática. ¿Por qué? Porque si tu forma de pensar es el dualismo, dialéctico, hegeliano también, dice, bueno, pues los de izquierdas, porque yo soy de izquierda, somos los buenos y tenemos toda la razón, y los otros son los malos, y los de derecha dicen, no, nosotros somos los buenos, y los de izquierda, y los ateos dicen una cosa, los religiosos los otros. Esta forma de ver y comprender el mundo te enseña a ver que la realidad es diversa por necesidad esencial, y te enseña a aceptar más el pensamiento y la forma de pensar de los otros, sobre todo de los que piensan de manera diferente y opuesta a la tuya. Eso es muy difícil de aceptar, pero hasta que no aceptas eso, aunque tú sigas pensando de tu manera, tú no eres profundamente democrático. Tú estás en un mundo que se dice democrático, pero un político hoy se sienta con el otro y lo que le está diciendo es, vamos a sentarnos, que yo te voy a convencer de que tengo toda la razón y tú no tienes ninguna. Y eso no es democrático. ¿Tú crees que estamos educando a nuestros jóvenes en convivir con la diversidad, no, con el pluralismo y ahora con el pluripartidismo? En parte sí, en parte no. Yo creo que, teniendo en cuenta la información que hay hoy y los medios, no lo estamos haciendo nada bien y no se está educando a los jóvenes en algo tan necesario, porque queramos o no, hay un proceso de globalización en el sentido social, político, económico, una interacción entre todas las partes del mundo. Hay personas que van de un sitio para otro y del otro para el primero, y todo eso es una interacción continua, y hay que preparar a las mentalidades para que eso
no produzca conflictos. Si tú a los niños y a los jóvenes no los preparas en este mundo de multiculturalidad, pues al final tendremos problemas porque esas personas no aceptan otro tipo de culturas, otro tipo de pensamientos, otro tipo de costumbres y de ideas. ¿Tú crees que de cara a un futuro más o menos próximo o lejano podemos llegar a controlar el conflicto social que siempre hay en la sociedad, hasta tal punto de evitar la guerra? Eso es una utopía y es realista. Los objetivos que se plantea este libro de la utopía realista es precisamente, de una forma puramente quijotesca, plantearse la posibilidad de un mundo mejor. Y evidentemente un mundo mejor es un mundo más pacífico, un mundo más ecologista, más medioambiental, con unas personas con una mentalidad más amplia, más pacífica, más tolerante, más democrática. Claro, podemos siempre en un sentido gradual, ya te digo, al 100%, me parece una cosa quimérica. Mejorar en un porcentaje, claro que podemos. Y yo lo que digo es que si se difunde esta forma de pensar, porque esto es un nuevo paradigma, es una nueva forma de ver y comprender la realidad y a sí mismo y al ser humano, pues entonces esto nos ayudará a conseguir esa utopía realista, ese objetivo de mejorar el mundo en una forma gradual, en un porcentaje que siempre nos interesará, siempre que sea hacia lo positivo. Tú propones un método para lograr una democracia perenne. Efectivamente. A ver, ¿en qué consiste básicamente ese método? Desde el punto de vista político, que la democracia es algo muy sociopolítico, buscando la moderación. La moderación, claro. Porque los extremismos siempre son los enemigos de la democracia. La democracia es que es moderada por esencia. La democracia es comprensiva y comprensible, aceptadora, acepta otros pensamientos, otras ideas. La democracia es pacífica por esencia, la verdadera democracia es así. Y los extremismos son todo lo contrario. Si la democracia falla, entonces ocurre, claro, eso ya lo estudió Platón en su República, que le pasaba a los antiguos griegos, que en sus polis, pues y en la vida de una persona tenían varias dictaduras, varias democracias, no como nosotros que hemos vivido una dictadura y luego una democracia. Ellos en su vida tenían a lo mejor 6 democracias y 6 dictaduras, entonces podían ver muy bien los procesos. Y Platón nos hablaba en su República de cómo degeneran los sistemas políticos. La democracia también degenera. Por ejemplo, la excesiva permisividad que tiene la democracia con los temas del orden público y ese tipo de cosas, esos son degeneración de la democracia. Y cuando eso degenera, entonces aparecen las ultraderechas políticas. Y eso se está viendo ahora mismo en el mundo y en Europa. Y eso es muy preocupante. Eso que tú dices, el sociólogo, el sabio Zygmunt Bauman, decía que el eje fundamental de la humanidad son las cotas de seguridad o de libertad. El mundo tiene que caminar en un equilibrio. En un equilibrio. Tú hablas también por ahí de equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico. El equilibrio entre las cotas que queremos de seguridad y las que tenemos de libertad. Si queremos libertad, tenemos que integrar algunas inseguridades. Sí. Y si queremos mucha seguridad, tenemos que admitir las dictaduras. Claro, por eso en el punto medio, decía Aristóteles, en el justo punto medio entre los dos defectos está la virtud. Frase. El pueblo dice, el pueblo llano, todos decimos que la virtud está en el punto medio, o sea que al final, hombre, siendo interesante la perspectiva, pero que el pueblo, la filosofía del pueblo, claro, siempre la ha dicho muy claro, ¿no? El pueblo además es que si hiciéramos una encuesta, yo apostaría porque daría la siguiente respuesta a esa encuesta. La mayoría de la gente en realidad es de izquierda en el sentido social, económico, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo quiere que haya una sanidad pública, una educación pública, que nadie le falte el trabajo,
que todo el mundo pueda vivir bien, que nadie necesite meterse de ocupa en una casa porque tenga su trabajo para poder pagarla, etcétera, etcétera. Eso lo quiere prácticamente todo el mundo. Pero también todo el mundo dice, bueno, pero es que hasta cierto punto la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el ir por la calle tranquilo, tal y cual, ahí hay mucha más gente que ya se considera, y eso no tiene por qué considerarse de derecha o de izquierda. Eso es esas cotas a las que se refería Bauman y ese equilibrio dinámico a lo que yo me refiero, que no está solo en política, sino que está en todos los aspectos de la realidad. Ese es el equilibrio dinámico. Y ahí es donde tenemos que estudiar esa temática para que no degenere la democracia en populismo ni en demagogia. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Y ya vamos a ir acabando porque se nos está acabando el tiempo, pero hay gente que piensa que precisamente gracias a las grandes revoluciones se han dado los grandes saltos en la historia. Es decir, que frente a esa moderación que tú propones, también hay gente que piensa que los grandes saltos en la humanidad se deben a las grandes revoluciones, unas veces cruentas y otras veces incruentas. Bueno, revoluciones pacíficas ha habido muy pocas, la de Gandhi, y también hubo mucha violencia ahí. Pero las revoluciones a lo largo de la humanidad siempre han sido regueros de sangre. Si tú piensas, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, yo es que soy partidario de la revolución incruenta. Y la revolución incruenta tiene que surgir y devenir a partir de un cambio de mentalidad. Porque si lo que hacemos es permitimos que la situación llegue hasta este punto y luego como pueblo nos levantamos contra la clase pudiente y los mandamos a la guillotina a todos, pues eso es cruento. A mí, yo soy mucho, como filósofo y pensador, soy mucho más partidario del pacifismo racional y lógico y separado, lógico, que de las revoluciones cruentas. Y yo pienso que a través de un cambio de mentalidad se puede conseguir ese proceso evolutivo que todos queremos sin necesidad de que haya guerras ni derramamientos de sangre. Ya se nos acabó el tiempo, pero antes quisiera hacer dos preguntitas. Una, junto a todo lo que estamos hablando de la moderación en política, del punto medio, del pacifismo y demás, la teoría Udo y el crecimiento de las desigualdades, no solamente en España, sino en el mundo. ¿Cómo planteas esto? Pues desde la teoría Udo se afirma que la moderación en política es muy clara. La moderación en política significa acercamiento entre los extremos. Siempre que haya separación entre los extremos, por ejemplo, una clase excesivamente rica y otra clase excesivamente pobre, eso es extremismo. Pero si hay más acercamiento, hay una clase rica, pero también el pueblo es menos pobre, tiene sus posibilidades económicas, no hay pobreza, no hay hambre, no hay miseria. Eso es más moderación. Y eso es la moderación democrática que promociona desde el punto de vista político y como derivación, porque la teoría Udo no es una teoría de pensamiento político ni religioso. Y hoy no estamos hablando de religión, pero hay mucho que hablar sobre las derivaciones de la teoría Udo en relación con la religión. En relación con la política, la teoría Udo no es política, es de filosofía de la científica, filosofía científica, filosofía de la ciencia. Pero lo mismo que la teoría de Darwin, fue después aprovechada, digamos, por Herbert Spencer y toda la política de derechas para aplicar una política de derechas. O los libros de Carlos Marx y todo esto fueron aprovechados también para desarrollar los socialismos, los comunismos y todo este tipo. Pues la utopía realista la utopía realista es la derivación de pensamiento político de la teoría Udo, y la teoría Udo lo que aconseja y lo que nos lleva y por su propia naturaleza es a la moderación política, que es un acercamiento entre los extremos. Sí, no demasiadas diferencias. En Italia están gobernando los extremos. Claro, izquierda y derecha. Y en toda Europa, esos son los efectos de la crisis. Porque esta crisis, como ha sido creada por unos pocos para, digamos, enriquecerse mucho más,
Así que en vez de tener 50.000 millones de euros, tiene 100.000 millones de euros, una persona de estas, ¿no? Bueno, aquí en España, yo he leído por ahí una estadística según la cual hay 3 familias, no sé, unas cuantas de familias que tienen más bienes, más dinero que una gran parte de la población, el 15%, lo 20%, no sé, no me acuerdo ahora mismo del porcentaje, pero 3 familias tienen más dinero que 15 millones o 30 millones de personas. En el mundo pasa igual. Hay 100, lo que esto yo lo considero desde el punto de vista sociopolítico económico un nuevo neofeudalismo financiero. Es decir, ahora no son marqueses y santos, pero a los efectos del capitalismo es lo mismo. Hay unas personas que tienen prácticamente todo el dinero del mundo y millones que son muy pobres. Eso es extremismo político y social. Bueno, Manuel Medina, como ustedes comprenderán, los temas estos que hemos tocado son interminables, ¿eh? Yo espero que tengamos oportunidad de seguir profundizando en otra ocasión. Por mí es un placer, cuando quieras. Pero antes, un minutito para que me digas el papel que la televisión, porque empezamos la entrevista diciendo que tú eras un pensador, que te gustaba pensar y que era un placer pensar para ti. Pero tenemos unos elementos idiotizadores que se llaman televisión, que no todas las televisiones, unas más, otras menos, pero ¿qué pasaría si las televisiones estuvieran al servicio de que las personas pensáramos? Eso es un tema muy complejo y muy utópico también, porque esa idea de que los servicios de los medios de comunicación, como la radio, la televisión, la prensa y tal igual, estén al servicio del pueblo para que el pueblo se desarrolle, para que tenga ideas más claras, para que conozca la verdad, para que razone mejor y todo eso, es lo mismo de siempre. A la élite sociopolítica y cultural no le interesa esta cuestión. Entonces, a través de la televisión se idiotiza, como tú dices, al pueblo todo lo que se puede. Pero eso proviene porque también en las escuelas y en los medios, en la pedagogía se le ha idiotizado. Porque si una persona se interesa por otro tipo de temáticas, no va a haber un programa que sea absurdo, se va a ver otro tipo de programas y entonces tendrían que ofrecerse otro tipo de programas. Yo creo que eso es algo muy complejo. Lo que sí es verdad es que desde el punto de vista, y ya te lo digo a ti, los que se dedicáis de alguna manera al mundo del periodismo, sí que tenéis esa misión, conseguir que los medios de comunicación estén para darle más cultura y por tanto más libertad al pueblo y a la gente. Esperemos, utópica y realistamente que eso sea verdad, ¿no? Poder contribuir a lo que te acabas de decir. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Medina. Estos libros me imagino que estarán en la librería, ¿verdad? Por si alguien tiene interés en comprarlo. Más que en las librerías, pues estos dos son de la editorial Alfar, que es de aquí andaluza, y se pueden comprar en las librerías. Y estos solamente son, estos de una editorial, y aquel es producto de un acuerdo que tuve con entidades administrativas, concretamente con el Ayuntamiento de Loras del Río y con la Diputación de Sevilla, para lo que me ayudó mucho tu amigo Nicolás, a los que llamamos Nicolás. José Nicolás González Pérez. Le damos las gracias desde aquí. José Luis González Pérez. Pues gracias. Gracias, José Luis. Y eso más bien se pueden adquirir a través de los blogs que tenemos en internet. Eso, que tienes un blog. Tenemos 2 blogs, uno relacionado con esta temática. Dilo despacito, porque si no después es difícil de cogerlo. Los blogs. Los blogs, sí, el blog de las temáticas relacionadas con gestión y control del estrés se llama Método Mente en Positivo, blogspot.com. Y los de la teoría UDO se llaman la teoría UDO, blogspot.com. Y estos son de la editorial Alfar de Sevilla. Así que ahí hay también mucha información acerca de las temáticas, de los libros, y se puede leer gran parte de ellos de manera gratuita, digamos. Bueno, pues Manuel Medina Zurita, muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo y tus
productos pensadores, pensamientos, y espero que contribuyamos poquito a poco a esa labor pedagógica y educativa a la que tú hacías alusión antes, que deben de tener los medios de comunicación, grandes o pequeños, pero cada uno a su nivel, poniéndose un poquito de arena, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Y esperamos que estos temas, que son tan vitales, tan existencialistas, y al mismo tiempo tan sencillos pero tan complejos al mismo tiempo, porque nos ayuden a pensar. Yo creo que, bueno, no solamente yo, muchísima gente pensamos que uno de los grandes problemas que hay en la sociedad es que no pensamos, que estamos continuamente viviendo de lo que piensan los demás o con ideas prestadas, y ya va siendo hora de que todos nos pongamos a pensar, porque pensar es crear. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.